En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues este evangelio es la fiesta de la transfiguración del Señor. En los Estados Unidos regularmente este día se traslada al domingo, pero en muchas de las diócesis, casi de todo el mundo de Latinoamérica, es el día jueves, ¿verdad? La transfiguración del Señor, 6 de agosto. Y la transfiguración del Señor no es otra cosa que el destino final de nosotros. Dice el evangelio que Jesús tomó a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y fue al monte con ellos, y ahí sucede la transfiguración. O sea, cambia totalmente su rostro y sus vestiduras de Jesús. Se pusieron, dice, tan blancas que no hay un color imitable en la tierra. Y entonces aparecen el gran profeta del Antiguo Testamento y el patriarca, el que guía al pueblo hebreo de la liberación de Egipto, que es Moisés, el que da las leyes, el que establece una sociedad con responsabilidades y con derechos, el que solamente tiene acceso a Dios, el que tiene que sufrir muchas contrariedades y mucho incertidumbre y mucho maltrato e injusticia de parte del pueblo hebreo. Realmente la vida de Elías como gran profeta es una vida muy azarosa, muy llena de incertidumbre, con tal de hablar sobre lo que Dios desea para ellos, y ellos sufren las consecuencias de esto. No fue fácil para Moisés, obviamente, ni tampoco para Elías, y mucho menos para Jesús, ¿verdad? Están los 2 del Antiguo Testamento y está Jesús, es decir, la plenitud de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, se complementa y tiene una sola razón: Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces, en esta experiencia que Jesús les da a sus apóstoles, pues obviamente es para fortalecerlos, ¿verdad? Para que se llenen de fortaleza. ¿Por qué? Porque van hacia Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Va a ser Jesús arrestado, maltratado, humillado, crucificado, muerto. Entonces esa experiencia va a ser muy fuerte para ellos. Y Jesús quiere asegurar que ellos tengan base para poder sostener las crisis. ¿Qué bases tienes tú en tus crisis? Tú estás firmemente convencido de que toda crisis que se vive es un camino de ascendencia hacia la santidad. Los tiempos gozosos que Dios te da en tu vida no es que son también para
fortalecernos y prepararnos para los tiempos difíciles que hay en la vida. El que los discípulos de Jesús, los más cercanos, presenciaron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tú ves esa experiencia de ellos para sostenerse en todo lo que tuvieron que vivir? Como sabemos, la muerte de Juan, la muerte de Pedro, la muerte de Santiago y la muerte de Juan, que muere en la vejez. Los otros dos mueren a espada, ¿verdad? Santiago muere a espada y Pedro es crucificado. Entonces, pero no, el fin, obviamente, la cruz es el sufrimiento es el camino seguro de la santidad. Esa es la realidad de las cosas. Las querramos ver de una forma o de otra forma, querramos huir del sufrimiento, no querramos huir. La realidad de las cosas es de que no lo puedes arrancar de tu vida y de la realidad humana. Entonces Jesús da experiencias para que nosotros comprendamos verdaderamente este misterio de la eternidad. Entonces, nuestro destino final, ¿qué es? Nuestro destino final es la transfiguración. Tenemos que ser transfigurados en imagen y semejanza de Dios por nuestras obras, ¿verdad? Dice Jesús, por sus frutos se reconocerá si son mis discípulos, ¿verdad? Entonces, las obras van a transfigurarnos a nosotros y las personas pueden ver en nosotros pinceladas de nuestro Señor, pinceladas. Pueden ver cosas pequeñas, más grandes, de una forma, de otra forma, pero el sentido de justicia, el sentido de derecho, el sentido de misericordia que nos ofrecen Elías, Moisés y Jesús están ahí, ¿verdad? Entonces, en esta fiesta tan importante de el destino final de nuestra vida, la transfiguración, nos invita, la iglesia nos invita a tratar de permanecer unidos y mantenernos lo más que podamos en esos momentos de gozo en el Señor. No es permanente estar en esa alegría con el Señor. La palabra de Dios lo dice. Pedro se sentía tan a gusto de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando, que le dice, oye, no, pues estamos bien a gusto aquí, Señor. ¿Por qué no hacemos 3 chozas? Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Fíjese, Jesús comparte esa dicha porque ellos reconocen la presencia de Elías y de Moisés, ¿verdad? Y este gozo tan grande de Pedro que quiere que ellos estén bien. No importa que Juan, Santiago y yo estemos aquí afuera cuidándolos, acompañándolos. Lo importante es que ustedes estén bien. Vamos a construir una choza para que ustedes estén bien, una casa de campaña para que nos quedemos aquí. Obviamente, esos momentos de éxtasis y de manifestaciones de Dios Todopoderoso, pues son de las que no queremos salirnos. Cuando entramos en una oración nos sentimos totalmente inundados, el amor y la gracia de Dios. Cuando vamos a la Santa Misa recibimos la Eucaristía, cuando estamos en la alabanza, ¿verdad? En el silencio, en la contemplación, en la adoración, en tantas experiencias maravillosas que tenemos con el Señor, los silencios enormes, ¿verdad? Todo esto son cosas maravillosas, debemos de gozarnos, pero no es permanente esto. Solamente son pinceladas, ¿verdad? Son momentos, ¿verdad? Y Jesús nos lo dice claramente, se los dice a ellos, vámonos, pero no diga nada, porque si dicen esto solamente hay una parte. Esto es para ustedes, para que cuando venga esta crisis ustedes tengan donde sostenerse. Así Dios quiere que nosotros nos gocemos en Él y esos gozos que tenemos sean irreemplazables en nuestra vida y nos sostengan en los momentos de dificultades como los que vivimos, de personas enfermas, personas muertas, incertidumbre por el trabajo, incertidumbre por los hijos, por el destino final de la humanidad, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Creamos confiemos en que nuestro Señor nos va a sacar a puerto seguro, se van a calmar las aguas y vamos a entrar en su regazo, ¿verdad? Aunque no entendamos como los apóstoles eso de resucitar de los
de los muertos. Pues tampoco nosotros lo entendemos después de un año, pero nosotros sí creemos que vamos a resucitar en el último día. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.